ya, le vamos a poner grabar y nos cambiamos, chiquillos, nos cambiamos para acá. ¿No sale la imagen en la pantalla? No. A ver, espérese. Ah, no sé. A ver de nuevo. Nuevo. 23. Este es el paralelo 9. Clase 27, paralelo 9. Ya, y ahora sí saldrá o no. No salía nada. Va. Se me enreda esta cuestión a mí. Tampoco sale. De nuevo. ¿Más? ¿Dónde está la pantalla? Si lo tengo abierto la pizarra. No sé. Me está agarrando para el fideo el Zoom. No sale nada. Voy a cerrar algunas cosas que hay abiertas porque no será eso. Tampoco. Compartir. Ah, no me muestra la pizarra. Sí, he estado haciendo clases todo el día, de hecho. A ver. Lo voy a abrir y lo voy a cerrar por si acaso. Espérenme porque no sé. A ver. Me carga cuando me enredo con esto. Ya, saco la ventana. Aquí está usted. Lo voy a dejar chiquitito. Y voy a abrir este de acá. Ay, qué cuestión más enredada. Aquí está el zoom. Acá está el otro. Aquí está el zoom y acá está el otro. Ahora sí. Quizás qué pasó, carabinero rapidísimo. Ya, ahí sí parece. Ahí sí, porque ahí está reciente ahí compartida la pantalla. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, bueno, el texto que yo le comentaba, que es el Matemática 5, en esta parte lo que vamos a ver, bueno, en general le va a ayudar harto porque viene con ejemplos, viene con un montón de cosas ahí para trabajar. Ya, entonces, lo primero donde uno parte para hablar de exacta, y ahí usted se va a dar cuenta, ¿le puse grabación o no? Parece que no. Hay que volver a salir. Parece que no le puse. ¿Ah? Está grabando. Ah, ya. Ahí sí, entonces, ya. Gracias, peladito. Y fíjese usted que ahí, ya, bueno, el texto para empezar a hablar de la ecuación exacta, que es la que nos convoca hoy día, que es la que no aparecía ahí en el cronograma. Nosotros necesitamos recordar lo que usted ya sabe, que lo sabe desde ahora, de hace muy poco, lo que es el diferencial de una función. Pero una función, en realidad, una función que va, en este caso, de R2 en R. Bueno, lo voy a anotar F minúscula como está acá, que nos vamos a guiar de acá. Entonces, la gracia es que si esa función, ¿cierto? Sus derivadas parciales son, o sea, es una función diferenciable, entonces usted el diferencial lo va a obtener a partir de ¿quién? El diferencial lo va a partir del gradiente de la función por el vector que en este caso viene siendo un dx, donde ese dx finalmente es un dx de y, porque es un vector con dos componentes. Que eso ya lo habíamos trabajado al principio de varias variables. Es decir, el diferencial de la función finalmente va a ser un f de x, un f de y, ¿cierto? Multiplicado por este producto punto con el de x de y. Es decir, le va a quedar a usted este f de x en de x más este f de y en de y. Ya, ¿de acuerdo? ¿Y qué es eso que está ahí? Lo que se presenta ahí como la diferencial total. Es decir, cuando uno habla del diferencial total, en este caso de la ecuación diferencial, uno va a pensar, ¿cierto?, en la ecuación que casi tenía agüita chiquita. Ah, y el sol de nuevo.
¿cuánto se llama? Uno va a pensar a partir de la diferencial total. En ese caso, una función que está asociada al gradiente de una función. Que por ahí con la ecuación homogénea algo habíamos visto, así que no habíamos dado vuelta en esta parte de hablar del diferencial. Ahora bien, ¿cómo lo llevamos nosotros a ecuaciones? Porque por ahí en alguna clase nosotros dijimos, bueno, esto finalmente se presenta como un m de x más un n de y igual 0, donde nosotros vimos particularmente un método que era ver si la ecuación diferencial era homogénea, ¿se acuerdan? Entonces había que reemplazar el tx y el ti para ver si salía un factor t a la n, en ese caso por el m de x, y el n de x, y. Bueno, resulta que acá, particularmente aquí, hasta acá no tenemos ecuación diferencial, o sea, solamente el diferencial de una función. Lo que ocurre es que particularmente, si esta función es una curva de nivel, es decir, es un f de x, y igual c, entendiendo por una curva de nivel, ¿cierto? Que va a estar a alguna altura z, ¿cierto? Pero que uno las dibuja ahí, ¿cierto? Son estas curvas que aparecen ahí. Entonces, a partir de eso, uno puede darse cuenta que el diferencial de la función, si la función es constante, por lo tanto el diferencial va a ser 0. Entonces, este caso particular, donde usted tiene la función constante, cuyo diferencial es 0, entonces traduce este diferencial 0 en decir que este va a ser un f de x en dx más un f de y en dy igual a 0. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que significa eso entonces es que si usted tiene esto, entonces su función proviene de un gradiente. Puede ser el gradiente de una función que en matemática esa f buscada es una función que se llama una función potencial, ¿ya? Que es la que proviene en ese caso del gradiente. Bueno, esto por ahí le va a volver a aparecer en 0.24, porque particularmente la integral de línea, ¿cierto? O integral curvilínea, que es una integral que usted va a ver en el 0.24, bueno, para resumirlo, aparece por ahí asociado al gradiente también de una función. Y cuando la función cumple ese gradiente, uno tiene que la integral de línea en un campo cerrado simple es 0. Y eso le va a ayudar mucho cuando usted esté trabajando en el 24. Entonces, el asociar esto, que la función provenga de un gradiente, se vuelve a repetir en matemáticas, ¿ya? Ahora bien, esto que está acá, ahora mirado desde afuera, preguntarme esto que está acá, es decir, me va a hacer plantearme una ecuación de la forma m de x, y en dx más n de x, y en dy y eso igual a 0. De la misma forma que nosotros nos habíamos planteado el tema de, en este caso, la ecuación, ¿cuánto se llama? La ecuación que nosotros habíamos planteado como para ver si era homogéneo o no en ese tiempo. Y que le pedíamos cierta condición, acá va a pasar eso que sea 0 y vamos a ver si es un gradiente. Ahora, la gracia es, ¿qué característica tiene una función cuyas derivadas parciales son continuas? Es una función en particular diferenciable. Bueno, tiene una gracia, pues, que usted se debe acordar, que particularmente si tomo f de x y lo derivo con respecto a y, eso es lo mismo que tener f de y derivado con respecto a x, porque se cumple el teorema de Clorant, que también se le dice el lema de Schwarz, que es que las derivadas mixtas son iguales en una función que en este caso tiene derivadas parciales continuas. Eso. ¿Y eso qué relevancia nos da? Eso nos da una relevancia para hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo usted va a saber que una función proviene de un gradiente? Bueno, entonces, como yo hasta ahora no lo sé, o sea, lo que está arriba es lo que cumple, ¿cierto? Las funciones en varias variables. Entonces usted para efectivamente asegurarse que su función, en este caso, va a provenir de un gradiente, usted va a tener que hacer dm, que usted sabe que si es un gradiente, va a ser la derivada parcial con respecto a x, usted va a tener que hacerla con respecto a y. Y va a tener que preguntarse si eso efectivamente es de n y eso con respecto a x. Si cumple esto, entonces vuestra función se va a llamar, en ese caso, una ecuación exacta. Va a cumplir su criterio de exactitud y usted la va a poder resolver
Y ahora vamos a ver cómo resolverla, va a darse cuenta que no es complicado. Pero ahí recién nosotros vamos a poder entonces resolver esta ecuación pensando en que ya nos hemos asegurado que la función proviene de un gradiente al ser las derivadas mixtas iguales, que es equivalente a ver que dm en dy se iguala a dn en dx. Por cierto que eso no toda función lo va a cumplir. O sea, si cumple esto, entonces estamos en presencia de esa ecuación denominada ecuación exacta. Ya, ¿de acuerdo? Ya. Ahora bien, el tema es que teniendo toda esta información, yo puedo llegar a esta función ahora. Por lo siguiente, como este f de x corresponde a su m que aparece ahí, entonces usted perfectamente lo que puede hacer es integrar esta función para poder llegar a f, ¿cierto? O sea, el primer paso sería, ya, yo quiero llegar entonces arriba. Bueno, va a tener que tomar usted la integral de m de x, y y hacer esto con respecto, en este caso, a x. La integral con respecto a x porque esto va a corresponder a la derivada parcial con respecto a x. Entonces, si lo integra, usted va a llegar a f, sin problema. Va a llegar a este f de x, y. Pero, y aquí está el pero, como su función depende de dos variables, ¿ya? Entonces, si usted la tiene con respecto a x que está integrando, esta función puede traer una constante que en este caso dependa de y. ¿Me entiende? Porque claro, usted va a tener, por ejemplo, la integral de, no sé, x cubo más, no sé, estoy inventando, ¿cierto? O sea, a ver, de nuevo. Va a integrar usted este m, ¿ya? Entonces supongamos que el m fuese x cubo, ¿ya? En dx. Entonces usted la va a integrar, ¿cierto? Pero esta la está viendo usted como una función de dos variables, es decir, un m de x, y, ya que inclusive uno puede colocarle acá un y, no sé, ahí, ya, ahí. Entonces al integral usted le va a quedar el y por x a la cuarta dividido por 4, ya, más una constante. Pero resulta que si yo ahora tomo otra función, tomo la función y por x a la cuarta partido por 4, más, por ejemplo, y a la quinta, la derivada de esta función también me da esa, porque con respecto a x, este elemento es constante, por lo tanto su derivada es 0. Entonces aquí entramos en algo que es relevante para nosotros, que esta constante que usted le va a agregar, no necesariamente, ¿cierto?, es una constante que es un número, sino que puede depender de la otra variable con respecto a la cual usted está trabajando. O sea, perfectamente puede ser y a la quinta más algo. Porque la derivada con respecto a x, efectivamente usted le da 0. Ahora bien, no debe olvidar usted que al obtener esta función, además usted tiene el segundo dato. El segundo dato es que usted tiene que lo que acompaña acá, este n, es la derivada con respecto a y. Entonces vamos a ver nosotros, lo vamos a ver con un ejemplo, que para poder encontrar esa constante, bueno, usted toma esto que está acá, lo deriva con respecto a y y debe coincidir con el n que aparece acá. Entonces, digamos, en ese aspecto, hay una forma de encontrar la integral. Pero profesor, ¿por qué usted partió por la de x? Bueno, porque estaba más cerca nomás. Pues. Usted perfectamente puede hacer la integral de f de y, ¿cierto? Del n, con respecto a y, para tratar de encontrar la función. Ya, es decir, no es necesario que usted lo haga como yo lo hice con el x. Es más, uno siempre debe como pensar que la que voy a hacer es la que sea integrable por método, o la integral que sea más papa. Entonces usted ve por qué camino parte. Lo importante es que en este caso uno llegue, ¿cierto? Al lado que tome, digamos, va a ocupar los dos lados para poder encontrar las constantes, ¿cierto? Y armar este tema, ¿de acuerdo? Ya, ¿estamos? ¿Estamos? Ya. Qué bueno, qué bueno. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Que si no se me enoja usted, después me mira y me dice, oye, profe, no sé si en el otro lado me hacen más ejemplos.
Y empieza a compararme y ¿qué hace el pobre profe? Así que no espérese, yo le voy a hacer un ejemplito. A ver, vamos a tomar uno del Nagri. Pues acá mismo no hago este, si en realidad, es que la constante en realidad era 0. Voy a tomar otro, a ver. Ah, este podría ser. Este está interesante. Pam, 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 pam. Ya. Ya, mi chiquillo, mira. Esto que está aquí, este de acá vendría siendo nuestro, entre comillas, m de x, y, y este vendría siendo, entonces, nuestro n de x, y, según lo que nosotros fuimos comentando. Ya, paso siguiente, entonces, como en su mente acá, esto corresponde a su f de x y esto corresponde a su f de y, porque proviene de un gradiente. Por lo tanto, necesariamente el m no lo puedes hacer con respecto a x, porque ahí estaría haciendo la segunda derivada. Tiene que usted hacerlo con respecto a y. Si usted hace el m con respecto a y, este es 0, y este de acá, al ser constante, le va a quedar a usted 1 partido por x, ¿cierto? Toma el n, ¿cierto? Y usted lo hace en ese caso con respecto a x. El 4y da 0 y el logaritmo natural da 1 partido por x. Espectacular. Entonces, aquí la ecuación es entonces exacta. Y eso significa que su función f entonces proviene de un gradiente. Si no hubieran sido iguales, adivine qué, pues no era exacta. ¿Ve? Ya. Como es exacta, y este corresponde, lo que aparece acá corresponde a la derivada parcial con respecto a x, exacta entre comillas igual a 0. Recuerde que estamos buscando una función que no se olvide que no es cualquier función. Es una función que es una constante, ¿ya? Porque es una curva de nivel. Eso no tiene que olvidarse porque usted no está encontrando un f de x, y. Usted está encontrando un f de x, y igual acá. Ya, eso no puede ahí usted olvidar. Ya, muy bien. Ya. Integramos entonces. Vamos a integrar esta, cualquiera de las dos válidas, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo con la primera nomás. Entonces, vamos a integrar, ¿cierto? Este 2x más y partido por x, lo vamos a integrar con respecto a x. ¿Ya? Podría usted hacer esta de acá, la integral con respecto a y también. Ahí usted ve qué es lo que hace. Con respecto a x, acá a usted le va a quedar x cuadrado, porque la derivada da 2x. Con respecto a x, le va a quedar más y por logaritmo natural de x. Y aquí, ¿cierto? Le va a quedar a usted una constante que particularmente en este caso no depende de x, sino que depende de y. Ya, me callo un rato, pues he hablado mucho. Me callo para que lea eso. Ya, lea eso ahí para que se aclare. Ya, es momento de hacer la pausa ahí para que usted aterrice y piense. Ya, porque ahora hay que encontrar la constante. Patito, te quedaste dormido. Patito, pajarraco, toma. La linda. Ya. ¿Meditó? Ya, pues. Entonces ahora, ya, agarró vuelo ahí, porque tiene que entender, pues yo a veces voy muy rápido.
Tiene que aterrizarlo ahora usted. Entonces, ahora usted integró con respecto a X. Le quedó esto. Bueno, esto de acá, en principio ya terminamos. En principio, porque este es su f de x, y. Porque le integró con respecto a x. Pero le aparece esta constante que está acá. Ya, pues. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como usted sabe que la derivada con respecto a y es esto que está acá, entonces tenemos que tomar lo que tenemos ahí y derivarlo con respecto a y. Entonces, por un lado, la derivada con respecto a y de x cuadrado a usted le va a quedar 0, ¿cierto? Pues estamos derivando con respecto a y. Y esta de acá, con respecto a y, le queda el logaritmo natural de x, más c' de y, que es la constante, que en este caso depende de y. Como es la derivada con respecto a y, lo igualo con lo que está al otro lado, que en este caso es 4y más logaritmo natural de x. 4 por y más este logaritmo natural de x. En general, cuando uno llegó ahí, se da cuenta si está bien o está mal, pues, al tiro. ¿Por qué se da cuenta? Porque si me quedara, por ejemplo, el logaritmo natural de x cuadrado, no lo voy a poder simplificar para que me quede algo que dependa de y nomás. Me tiene que quedar algo dependiendo de y nomás. Así que ahí uno sabe que estamos bien. De hecho, le queda algo dependiendo de y porque se van los logaritmos y mire, le queda ahí que la constante prima en ese caso es 4 partido 4 por y. Por lo tanto, la constante que depende de y e integrar de forma directa le va a quedar entonces y cuadrado medio por 4 le da 2, ¿cierto? Más una constante cualquiera, llamémosle c, ¿ya? Fin, pues se acabó. Porque entonces ahora, como estaba encontrando la constante usted, ahí le queda entonces que su función, que depende de x de y, en este caso le va a quedar ¿quién? El x cuadrado más el y, en ese caso multiplicado por el logaritmo natural de x, más la constante. Y la constante en ese caso va a ser 2y cuadrado y eso más c. No hemos terminado. ¿Por qué? Porque no se olvide usted, ¿cómo se le va a olvidar? Que eso que estaba acá no es una función cualquiera, sino que esto era igual a una constante, porque estábamos buscando el diferencial que era 0, lo que significa que el campo es constante. Ya, pues, entonces, ¿qué significa eso? Significa que lo que usted encontró fue x cuadrado más el y, logaritmo natural de x, más el 2y cuadrado, igual a alguna constante, llamémosle, no sé, a, para todo n. Y ahí está la solución de la ecuación diferencial. ¿Se fija? También usted podría haber tomado la segunda parte, pues, o sea, haber integrado primero con respecto a y y después derivar con respecto a x. Es una elección personal, ¿ya? Los dos lados le permiten que usted trabaje para poder encontrar la integral. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta o no? ¿Estamos? Ya, pues comuníquese con el profe. ¿Entendió, no? ¿Estamos? ¿No hay pregunta entonces? Ah, hoy día no me va a inflar. ¿Está enojado hoy día? ¿Qué le pasó? Me ha enojado. Ya, estamos bien entonces, se entendió. Rodrigo al menos entendió. Ya, estamos entonces. Ya, entonces ahí ya sabemos si es exacta. Entonces nosotros ahí vemos las derivadas. Bueno, primero hay que ver que el criterio de exactitud, es decir, que las derivadas mixtas sean iguales. Una vez que usted tiene eso, entonces usted se pasa a trabajar, como le comentaba yo entonces, con las integrar, ¿cierto? Y derivar para poder encontrar las constantes. Ya. No sé si usted quiere también duraznito. No le puedo conviar, pues no está cerca. No le puedo mandar ahí frutita. No. Así que el profesor ve, lo invito a mi casa y no le ofrezco nada. No, queda mirándonos. Ahí, pobre joven. No le ofrecí ni un vasito de agua, nada. Ya. Resulta que no todas las ecuaciones
Bueno, naturalmente, no todas son exactas, ¿ya? Pero, resulta que a veces no son exactas, pero son casi exactas. O sea, uno puede darse cuenta que podría ser exacta, pero le falta alguna función para que las derivadas mixtas sean iguales. Entonces ahí aparece lo siguiente. Aparece, al igual como, aquí estoy sacando recortes del libro, ¿ya? El mismo libro que le estoy recomendando, que por favor lo mire porque es muy bueno en Matemáticas 5. Entonces, la gracia es que usted podría tener una función que compense esto, es decir, que usted no sea exacta la función y uno la multiplique por alguien de tal forma que las derivadas mixtas le queden iguales. Eso se puede hacer, ¿ya? Entonces, la ecuación no es exacta, pero al agregarle este factor, que al igual que los factores de antes, que ya habíamos hablado cuando vimos la lineal, de este factor de integración, entonces uno agrega este factor de integración para hacer que la ecuación sea exacta. Entonces ahí le quedó a usted una ecuación exacta. Pero la dificultad que presenta esto es que no es sencillo buscarla, que uno busque el factor integrante que hace esta ecuación exacta. Es muy difícil, de hecho, buscarlo. Salvo que usted le digan, como le comentaba a los chiquillos del paralelo, como usted le digan, por ejemplo, el factor integrante de la forma x por y a la alfa. Encuentre alfa para que sea... Entonces uno dice, bueno, voy a reemplazar un x por y a la alfa. Y ahí uno va a encontrar alfa para hacer que esto sea exacto. Si no me lo tienen que entregar, no es sencillo, bueno, ni siquiera no es sencillo, es muy difícil, encontrar un factor integrante que haga que la ecuación sea exacta al ojo, o sea, que uno pueda trabajar. Entonces, el primer paso de esto es darnos cuenta que una ecuación que uno tiene, ¿cierto?, que no es exacta, uno puede agregarle algo, ¿cierto?, y hacerla exacta, y después, una vez que uno agrega este factor integrante y se hace exacta, usted sigue como anteriormente lo hicimos. Ni un problema con eso, ¿ya? Así que la ecuación, pero le insisto, el factor integrante ahí es horriblemente difícil de encontrar. Ya, yo tengo abierto el Nagle acá, de acá le voy a mostrar algo. Por ejemplo, en el Nagle sale este ejemplo, pues mira. Mira, chiquillo. En el Nagle, claro, aquí se da un factor integrante, ¿te fijas? Es decir, un x por y al cuadrado. Entonces usted tiene su ecuación diferencial que no es exacta, pero uno la multiplica por este término, que es el factor integrante. Ahí está multiplicado a los dos lados. Nuevamente este pasa a ser mi m y este nuevamente pasa a ser su n. Derivó parcialmente el autor y en este caso, ¿cierto? El factor integrante hace de que las dos funciones le queden iguales, en este caso, como está acá. ¿Se fija cómo ahí está? Y después el paso siguiente, bueno, si ya es exacta, entonces usted se devuelve, integra, ¿cierto? Y deriva con respecto a una variable, deriva con respecto a la otra, y ya ahí usted agota el tema de encontrar la exacta. Entonces hay ecuaciones que no siendo exactas, uno le puede agregar o buscar un factor integrante y hacer exacta, ¿ya? Hacerla exacta. Me sentí un poco mal, como yo tengo diabetes, por eso me fui a comer algo. Que almorcé muy temprano. Cuando tengo pruebas más me pongo nervioso, entonces me sentí un poco mal. Por eso me estoy comiendo ahí entre medio, sacándole pica. Ya, pues, entonces ahí tú tienes entonces que ¿cuánto se llama? Que la ecuación ahí ya la forzó usted a hacer exacta, con un factor integrante que es difícil de encontrar, como le comentaba antes. No obstante, cuando la ecuación diferencial tiene un factor integrante, pero que depende de una sola variable, ya sea de x o ya sea de y, en ese caso, sí uno puede hacer un esfuerzo por darse cuenta si la ecuación le queda a usted separable o no. O sea, si le queda puede encontrar un factor integrante. ¿A qué es lo que voy? Mira. Es difícil, yo le dije, que no se puede encontrar.
más que difícil, no se puede encontrar el factor integrante de dos variables a menos que les den algún dato, alguna pista. ¿Ya? Pero lo que usted puede hacer, ¿cierto? Es intentar buscar, si es que tuviese la ecuación, un factor integrante dependiendo de X. Aquí le tengo que hacer un alcance yo. Resulta que ese alcance es así. Sabe usted que la gente entiende muy mal esto, muy mal. Entonces, piensan así, no, si la ecuación tiene un factor integrante, entonces o es de X o es de Y. Y eso no es cierto. La ecuación diferencial puede tener un factor integrante que dependa de X, puede tener un factor integrante que dependa solo de Y, de la variable Y, o puede no tenerlo, o tenerlo de los dos, ¿cierto? Entonces, el factor integrante, cuando uno le dice búsquelo, o sea, véalo y ármelo de esta forma, es si es que tuviera. O sea, es como una aventura, en el fondo, que uno no sabe a qué va a llegar, porque va a tener que efectivamente ver que la ecuación la haga exacta con ese factor. Y ahí usted va a decir, ah, en realidad tenía un factor integrante dependiendo de X, o bien dependiendo de Y. Inclusive le hacen como un truco, como para pruebe tal cosa, que es probar que esto dependa de una variable para que lo tenga, pero yo creo que ahí no es necesario. Lo que sí, mire, vamos a preguntarnos si nuestra ecuación tuviese un factor integrante que dependa de X. No lo sé, puede no tenerlo, ya, o tenerlo. Bueno, entonces si pasa eso, eso significa que usted va a tener su ecuación m de x, y en de x más n de x, y en de y igual a 0, donde usted ya vio que no era exacto. Ya lo vio. Entonces va a preguntarse si tiene un factor integrante que dependa de x. Bueno, le va a quedar un mu por m de x, y, eso en de x, más un mu de x de n de x, y, eso en de y igual a 0. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora esto que está acá va a pasar a ser su m barra. Todo esto de acá va a pasar a ser un n barra. O sea, lo m y n antes, pues ahora es un término más grande, porque incluye eso. Me pregunto si la ecuación es exacta. Entonces usted va a hacer de m barra con respecto a y. Bueno, a esto usted le va a quedar, como acá el mu depende de x, no de y, le va a quedar ese mu sin derivar, y acá le va a quedar de m y eso en de y. ¿Cierto? El m anterior, o sea, porque el u ahí es constante, así que depende de y. Va a ser usted de n y s con respecto a x. Pero la diferencia anterior es que ahora esto es la derivada de un producto. Entonces usted le va a quedar mu' de x por el n, voy a anotar el n nomás, más mu de x por dn y eso en dx. Eso es lo que le va a quedar a usted ahí. ¿Cierto? Porque le daría un producto. Bueno, paso siguiente. Si esta ecuación es exacta, entonces esto va a tener que ser igual a todo esto. Insisto, nos estamos preguntando. ¿Ya? Si es exacta, entonces esas dos cosas van a ser iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces le va a quedar ahí el mu por m de y, lo voy a anotar así nomás por m de y, va a tener que ser igual a mu' de n más mu por n de x. Ya. Todavía yo no sé si es que lo tiene hasta aquí. Pero esto que está acá se puede escribir como mu por m de y menos n de x partido por n. Estoy pasando al otro lado y dividiendo por n. Y eso le va a quedar en de mu en de x. Bueno, aquí recién uno puede darse cuenta si la ecuación tenía efectivamente un factor integrante que dependía de x. ¿Por qué? Porque acá usted va a tener que integrar. Acá usted va a tener que integrar m de y menos n de x partido por n, eso en de x, y acá le va a quedar 1 partido por mu y eso en de mu. Ya, pues, ¿y cuándo esto va a tener sentido? Cuando esto que está acá, solamente eso que está ahí, sea una función que dependa de x.
Entonces aquí usted se da cuenta recién si efectivamente tenía un factor integrante que dependía de X. ¿Por qué? Porque uno lo que hace es decir, bueno, entonces, si me quedó que eso depende de X, ahí usted entonces tiene que su factor integrante depende de X, porque suponte que te quedó X por Y al cuadrado. Esto es una integral total, entonces no puede integrarla con respecto a X porque depende de dos variables. Por lo tanto, aquí recién uno se da cuenta y dice, ah, esta cosa tenía un factor integrante que dependía de X, solamente si el resultado en ese caso quedaba dependiendo de X. ¿Ya? Como no necesariamente tiene un factor integrante que dependa de X, no necesariamente le va a quedar algo que solamente ahí esté escrito con X. Podría algo tener escrito ahí con Y y no va a poder integrarlo. Así que hasta ahí nomás llego. Ya. Lo mismo usted puede hacer con respecto a Y. Usted ahora puede reemplazar todo esto por Y, o sea, el factor que dependa solo de Y. Acá le va a colocar Y, acá le va a quedar colocar Y porque va a quedar dependiendo de Y. Y usted va a hacer acá la derivada del producto. Y acá va a quedar constante el mu por la derivada parcial y nuevamente iguala. Y acá lo que va a tener que quedar va a quedar dependiendo de Y. Bueno, yo en general hago esto, desarrollo y veo qué es lo que queda. Pero si usted quisiese, como, entre comillas, tener una ayuda en memoria, ¿cierto? Anotado, entonces ahí usted podría escribir como esto y decir, bueno, si esto depende de X, efectivamente tengo un factor integrante que dependa de X, pero yo he dicho que en ecuaciones diferenciales, al menos en un curso presencial, ir con un formulario horrible, porque son tantas fórmulas que es imposible, así que tiene que ir con buenas herramientas que es saber cómo concluir. Ya, entonces, de ahí que yo le decía que, claro, o sea, finalmente ver que este cociente depende de X, en ese caso, digamos, es lo que uno va a hacer, o que dependa de Y, porque puede depender de Y. Puede no tener factor integrante, así que puede usted hacer los dos, y al hacer los dos le puede quedar algo que no tenga nomás, porque depende de las dos variables. Así que, o pueda tener uno, como le comentaba antes, que depende de las dos variables. Así depende de las dos variables, estamos fritos porque no vamos a poder encontrarlo. Pues ahí a usted se lo tendrían que entregar o darle alguna condición para poder encontrar ese factor integrante. Ya, hagamos un ejemplo. Vamos a hacer este. Ya. Por eso no debe dejar los métodos anteriores. Pues, o sea, aquí hay que ver qué es lo que resulta para resolver una ecuación. Pues es como eso, ¿cierto? Ya. Entonces aquí tendría mi m, ¿cierto? Este m, y acá tendríamos el n, que ya conversamos. Entonces, bueno, hago el de m con respecto a y, siempre en su mente pensando que esto es la derivada parcial de x y que esto es la derivada parcial con respecto a y. Entonces usted le va a quedar de m en dx y el de m en dx le va a quedar a usted 4x, ¿cierto? Porque la derivada, no, porque estoy hablándole cero, ¿no? Da 1, está derivando con respecto a x. Con respecto a este es 0 y este de acá es 1. Bueno, el de n, si lo hacemos con respecto a x, entonces usted le va a quedar 2x por y menos 1. ¿Se fija? Porque ahí lo va a restar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Claramente no son iguales. Disculpe. ¿Sí? ¿Aló? Debe ser alguna vez. Suena el teléfono y no me contesta nadie. No acostumbro a responder en clase, pero como estoy en prueba, en paralelo estoy en prueba. Entonces, ando medio saltón a esta hora. Uno se pone nervioso cuando hay, pone que pueden estar mal en pasado cada cosa online. Así que ahí tienes las derivadas parciales, ¿cierto? Entonces le quedan a usted ahí las dos derivadas que en este caso no son iguales, por lo tanto no es exacta. Entonces aquí uno se pregunta, y vamos a preguntarnos si tiene un factor de X.
Entonces, si tiene un factor de x, voy a multiplicar eso por 2x cuadrado más y, esto le va a quedar en dx, más, ¿cierto? Este factor integrante que depende de x, por el x cuadrado y eso menos x, y eso en dy igual 0. ¿Ya? Donde entonces los jóvenes, este de acá vendría siendo nuestro m, y este de acá vendría siendo nuestro nuevo n, pongámosle m bar. ¿Ya? De nuevo, hacemos de m, entonces, de barra con respecto a, en ese caso, con respecto a y. ¿Ya? Con respecto a y, el mu de x es constante, así que queda, porque depende de x nomás. Y este segundo a usted le va a quedar 1, porque con respecto a y le queda 0, y este de acá le queda 1. Hacemos de n barra, y eso con respecto a x, entonces queda la área del producto, mu prima de x, por el x cuadrado y menos x, más mu de x, me falta espacio, voy a correrme más para acá. Y ese de acá le queda entonces mu de x por la derivada con respecto a x, que en este caso va a ser 2xy menos 1. Como estamos preguntándonos si es que tuviese un factor integrante que dependa de x, igualamos estas dos cosas. Entonces le va a quedar mu de x igual a mu prima de x por x cuadrado y menos x más mu de x por 2xy menos 1. Que si la juntamos, entonces usted le va a quedar 1 más 2xy, no, pues menos, ¿cierto? Menos 2xy más 1 por mu, pasa esto al otro lado restando, ¿cierto? Y factoricé, y acá le va a quedar mu prima por x cuadrado por y menos x. Aún no sé, pues no puedo saber todavía qué es lo que pasa, pero esto de acá es de mu de x, y acá a usted le queda 2 factor de 1 menos x por y, estoy sacando porque este 1 más 1 me da 2, saco el 2 para afuera, le queda en ese caso 1 menos xy, y acá abajito le va a quedar factorizado por esto, que esto de acá es x por xy menos 1, y eso por mu. Entonces ahí uno dice, ajá, aquí hay algo, porque esto de acá usted lo puede escribir como menos 2 partido por x por mu igual a de mu de x. Y efectivamente tiene un factor integrante que depende de x, porque acá a usted le va a quedar la integral de menos 2 partido por x en dx igual a la integral de 1 partido por mu y eso en de mu. Y aquí recién usted se da cuenta si tenía un factor integrante que depende de x, porque esto que está acá, efectivamente nos quedó algo que dependa de x. Ah, no es la misma función, hay que ver el mu ahí. Nos quedó una función que depende de x. Supongamos que a usted le quedó menos 2 partido por x más y. No tiene. Le quedó menos 2 partido por x por y cuadrado. No tiene. Porque solamente lo que está ahí tiene que ser dependiendo de x. Si usted consideró un factor integrante dependiendo de y usted derivó, hizo todo lo mismo que hicimos nosotros, le va a quedar ahí algo que dependa de y. Y si no le queda dependiendo de y o de x, no significa que tenga de otro, sino que ahí no tiene al menos del que usted está buscando, porque no se puede integrar. ¿Ya? Ese es el asunto, ¿ve? Y ahora es encontrarlo nomás. Ahora es encontrarlo, porque fíjate tú que acá le va a quedar menos 2 logaritmo natural de x, y acá a usted le va a quedar logaritmo natural de mu, en este caso de x, más una constante. Constante que ya no hemos dado vuelta a escribir así como c logaritmo natural de e, o como el logaritmo natural de a a la c, o bien el logaritmo natural de una constante, porque finalmente es una constante. Lo que nos permite escribir esto como 1 partido por x cuadrado, el logaritmo natural, entonces igual al logaritmo natural de una constante por el factor integrante.
¿Estamos listos? Pues entonces el factor integrante viene siendo en este caso alguna constante, pongámosle j, por 1 partido por x cuadrado. Ese j como el k que pasa al otro lado. Que en general no aparece este j porque es un factor integrante, pues va a multiplicar en los dos lados igual a 0, así que usted lo va a sacar. Y fin, pues. ¿Qué es lo que hace usted? Ahora, usted toma este factor integrante, lo multiplica en su ecuación original, en lo que hicimos originalmente, acá arribita, acá, y su ecuación le va a quedar exacta. ¿Y qué es lo que hace después? Se devuelve a la página anterior, que integramos por una, derivamos por la otra y encontramos la función. Es bastante largo ahí, ¿o no? Porque primero hay que ver que exacta no era. Encontramos un factor que la hacía exacta, pero después de eso hay que devolverse a resolverlo. Entonces el proceso ahí es bastante largo, ¿no? Ya, pues, eso era. Estamos al día según cronograma. Voy a esperar yo. Ah, pero voy a salir si hay preguntas. Si hay preguntas. Se me hizo corto el rato. La mañana me demoré más en hacer todo esto. A lo mejor no